Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos una vez más a este espacio, bienvenidos a Holosanación. Si es la primera vez que están aquí en el canal, me presento, yo soy Lizzy Hernández, Lizzy Mar. Y pues estoy aquí para compartir muchas cosas sobre mi camino de sanación. Y una de las cosas que repito mucho aquí, pero es la razón por la que voy a hablar de este tema como que en este contexto del canal, es que el camino de sanación está hermanado con el camino en general, ¿verdad? Con el camino de autoconocimiento, con el camino de expansión de conciencia, con el camino espiritual, con el camino de servicio. O sea, es como, es en realidad parte de el camino, es como un nombre que se le da al camino de la vida cuando uno quiere seguir como una vida de conciencia, de servicio, de amor hacia los demás, de amor hacia ti mismo, etcétera, ¿no? Entonces, encontrando ese balance y esa armonía de nuestra vida, pues vamos a como exponernos a diferentes tipos como de desafíos. Y justamente en el contexto de esos desafíos que se nos van a ir presentando aquí en como que en nuestra historia como humanos aquí en la Tierra, me gustaría incluir este contexto que me parece súper importante como pues de platicar y de exponer así tal cual como lo es. Una de las razones por la que quiero exponer todo lo del conflicto cósmico, porque de eso vamos a hablar hoy, ese es el tema de hoy, es porque o una de dos, o de plano hay personas que como que ignoran que existe, o sea, o si dices, bueno, pues sí, las fuerzas se vienen mal, pero como que no terminamos como de hacer consciente en nuestra cabeza de verdad todo lo que involucra esto, ¿no? O, o se van al otro extremo y lo toman con muchísimo como amarillismo y como histeria y estrés y paranoia y me siguen y me están viendo por todos lados y la polaridad negativa, la matrix de control me quiere lavar el cerebro y cosas así, que ok, sí es cierto, o sea, de hecho sí hay muchas formas como que en la que la matrix de control quiere programarnos, ¿no? Y la idea es sí estar despiertos hacia eso, pero no estar despiertos desde el miedo, pues, o sea, no estar despiertos a esa verdad desde la histeria, desde la paranoia, desde el miedo y a ir con ese discurso, ¿no? Este video lo quería grabar desde hace mucho tiempo porque me parece como súper importante de entender. Eso fue como que, o sea, pues cuando yo desperté, como en mi camino espiritual, como desperté a darme cuenta de lo que estaba haciendo aquí en la tierra y qué estaba pasando y así, eso es de lo primero como que te das cuenta, sobre todo en el contexto del despertar de conciencia, ¿no? O sea, que te das cuenta de todas las cosas que te están queriendo como hacer daño o de crecer o involucionar o programar o controlar o manipular o así, ¿no? Entonces, es por eso que quiero hablar sobre esto. Entonces, ahí les va. Bueno, primero que nada, yo esto sé que ya lo he como que visto y que ya me he encontrado con esta gran verdad en otras reencarnaciones que he tenido en la Tierra. O sea, es una de las verdades que más me resonaba, por ejemplo, en mi religión, en la que yo estaba, en mi ex religión, ¿ok? Porque yo estuve en una secta denominación protestante. Entonces, eh, por cierto, esto de secta es algo muy utilizado. O sea, ahora que lo describo hay personas que como que se me quedan viendo raro porque justamente secta es una palabra que tiene una connotación como más de culto o secta loca, ¿no? Y sí, sí, sí tiene esa parte también. Pero en metafísica hay un montón de autores así te lo describen como secta, es como si fuera una, pues, una sección. Entonces, me he dado cuenta que denominación no está tan usado más que dentro de la misma organización y para fines como de personas que estudian un poquito más sobre como las diferentes ramas o vertientes de las religiones, es muy usado secta. Entonces me he dado cuenta que a las personas a las que se les he dicho que están en esa religión como que les suena un montón, pero, pero bueno, por eso lo digo, ¿ok? Por eso, para hacer esa aclaración. Y pues que nos informemos, ¿no? De estas cosas. Ok, bueno. Lo que me resonaba de mi ex religión mucho era esto. O sea, no todas las religiones tienen tan fuerte estas creencias. Hay
hay diferentes, ¿ok? Hay unas que, ya saben, o sea, siempre tienen diferentes creencias. De hecho, nada más cambia una creencia como fundamental y ya se abre otra rama, otra denominación, otra secta, literal, así se ramifican mucho, pues. En la que yo estaba, una de las grandes como creencias era el advenimiento de Cristo, el advenimiento de Jesús, ligado a un conflicto final en el mundo, que era el fin de los tiempos, en donde iba a haber así como que una gran crisis en la humanidad, donde los cristianos o los adventistas o los que tenían esta verdad iban a ser perseguidos y amedrentados y amenazados por sus creencias, ¿no? Esta era la forma en la que, o sea, y que piensan, ¿no? Hay muchas personas que todavía creen eso, ¿no? Que están ahí en esa religión. Pero era esto como que ligado, o sea, junto con todo esto de que iba a haber de que iba a haber un fin del tiempo. Y este fin del tiempo estaba muy ligado a todo el tema del conflicto, del conflicto cósmico. De hecho, creo que hasta le decían igual, conflicto cósmico. Y yo me acuerdo que cuando yo comencé, o sea, cuando yo desperté dentro de la religión, como que a querer buscar a Dios, como que ya por mi propia cuenta, sin que solamente fueran cosas que me habían asignado culturalmente, porque obviamente, bueno, a ver, no obviamente no he dicho esto, pero yo nací allí, en esa religión, o sea, mis papás ya eran de esa religión, mis abuelos ya eran, entonces como que pues obviamente yo crecí con eso así como que pues parte de la vida normal, para mí era como lo normal. Entonces cuando estás dentro de estos como entornos, llega un momento donde tú como despiertas de alguna manera y tomas la decisión ya por tu cuenta de seguir allí por convicción y no solamente porque pues ahí naciste o como por default o pues porque pues aquí estoy, entonces pues nomás me dejo llevar y pues ya me quedé aquí y por eso ya soy adventista, ¿no? Entonces yo sí tuve este momento en donde como que comencé a investigar un montón más de mi religión. Yo lo que quería más bien era conocer a Dios. Entonces yo usaba las herramientas que tenía a mi alcance, o sea, lo que me habían puesto enfrente. Entonces yo quería conocer también todo esto como de lo que estaba pasando a nivel universal, o sea, tenía grandes preguntas, o sea, siempre he tenido grandes preguntas. Entonces, estas grandes preguntas, pues yo las iba contestando con lo que estaba a mi alrededor, lo que me decían las personas, y en ese entonces, pues yo estaba rodeada de puras personas de esa religión, en realidad. Mi familia, todos eran de ahí, además yo crecí en una comunidad como muy, donde todos eran de eso, pues es como un pueblito dentro de un pueblito. Entonces, bueno, ahí fue cuando, ahí fue como cuando entré con esto del conflicto cósmico, porque justamente quería entender un poquito más como que de lo que estaba pasando a nivel más global, o sea, yo quería ver la imagen como desde más lejos. En ese entonces yo me di cuenta después que yo primero tenía que comenzar a ver la imagen de cerca, o sea, los detalles, desde tener que tratar conmigo misma, desde el amor propio, desde mi propio camino de sanación personal, antes de querer ayudar a otros, antes de lanzarme a las grandes preguntas, porque cuando tu cuerpo no está sano, y con tu cuerpo me refiero a todos nuestros cuerpos, nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo mental, o sea, cuando esos cuerpos no están sanos, eh, cuando esos imperios no están sanos, todo lo que entra de resto de todo este tipo de información se distorsiona. O sea, sí, se distorsiona. Nuestro cuerpo, nuestra mente lo distorsiona a los filtros y las barreras que nosotros tenemos. Entonces, esa es la razón. Y quiero llegar a este punto porque si yo pienso que para entender este tema, o sea, para comenzar a ahondar en este tema, para comenzar a integrarlo, para comenzar a vivir con esta verdad como algo que hay que adoptar para tener discernimiento en la vida, para darnos cuenta cómo nos están queriendo hacer de cosas, y nosotros decir que no y no consentir esas cosas, es, es justamente primero trabajar en nosotros, porque si no todo lo que llegue, les digo, ahí siento que es lo que pasa cuando nos llega como que esta información a veces antes de tiempo o nosotros como que nos clavamos en quererlo saber. Entonces entra como que a nuestro campo de pensamiento, entra en nuestra conciencia, pero se distorsiona por todos los velos y bloqueos y pues por todas las distorsiones que tenemos. Entonces termina como aterrizando en nosotros y luego nos comienza a dar miedo, nos comienza a dar paranoia, nos comienza a dar mucho coraje, mucho enojo o nos volvemos así como que todos
como todos histéricos, todos así loquillos, no sé, o sea, no sé cómo decirlo, es que yo he visto personas así que así viven su vida y se hacen bien inadaptados sociales, la neta, o sea, como que las personas los ven y con lo que dicen y con lo que hacen, o sea, como que luego no pueden tener así como muchos amigos por mucho tiempo, o sea, no pueden formar relaciones así por mucho tiempo, pues justamente por esto, o sea, em, porque la otra cosa es que caen como que en una actitud de culto, en donde quieren que tú también pienses lo mismo. O sea, yo tuve un amigo así como que quería que a fuerzas, que todos los que como que lo rodearan y se quisieran hacer cercanos a él, tuvieran esta forma de pensar, de que tienes que aceptar que estamos en... él tenía unas ideas así bien raras. Es que no, tendría que explayarme un poquito más como que en eso. De hecho, sí quiero hacer una historia incluso de eso porque hay muchas enseñanzas como con esta persona. Siento que me dio muchas enseñanzas. Y una de esas fue esto, como las conspiraciones o las teorías de conspiración, teorías de conspiración, porque muchas no son teorías, o sea, son reales, o sea, están sucediendo, ¿no? Muchas de estas como teorías se llegan a hacer un culto. O sea, yo me he dado cuenta cómo también se hacen un culto de que también te quieren reclutar a que tú también creas en todas esas cosas. También o sea, se apartan de las personas que no creen igual en estas cosas o las tratan como que están bien mensos o así, y luego se comienzan a juntar con puras personas que nada más como que quieren hablar de eso y como que se siguen alimentando y alimentando esas cosas y de pronto ya los ves y están todos así como que bien locos y no sé, o sea, digo, yo sé que para mí, o sea, si yo llegara por la vida y de verdad me preguntaran de que tú qué opinas de esto, si yo dijera de verdad lo que opino de muchas cosas, sé que también me tacharían de loca. Pero una cosa de esto es importante, o sea, hay que elegir nuestras batallas y hay que saber a quién decirle estas cosas. Justamente uno porque le causan miedo a muchas personas. Entonces, si nosotros vamos por la vida contando todas estas teorías así como de forma súper alarmante y así, pues muchas personas se van a asustar mucho y en vez de nosotros quererles causar un bien como para despertarlos, para que tengan discernimiento, para que vivan su vida, va a ser todo lo peor porque en realidad nosotros no podemos despertar a nadie, o sea, cada quien va a tener su momento como de despertar a estas verdades, de ver estas cosas. Entonces, o sea, este video lo hago para los que ya saben de este rollo y que también quisieran como que pues nutrir un poquito más la conversación al final de cuentas, o sea, o que ya están así como que a un pasito de ya como que armarlo todo, o sea, porque también esto es como que una etapa, no es como que un día amaneces y ya tienes todo esto en la cabeza, es como que te vas haciendo una pregunta, ves una cosa, luego ves otra cosa, luego ves que se conectan, luego ves así, o sea, ves un montón de situaciones hasta que dices, esto es una guerra, o sea, esto es una guerra contra nuestra conciencia, es una guerra contra nuestro bienestar. Y hay bandos literalmente queriendo como literal parar la evolución de la Tierra. Entonces, y ya después como que se suma el comentario de alguien o se suma más información y ya como que despiertas. Y la otra es para también agarrar fuerza y darnos cuenta que no solo somos poquitos los que pensamos así, o sea, en otras palabras, para que te des cuenta que no solo eres tú, porque tiende a ser muy común que cuando nosotros pensamos en todas estas cosas y como que en todas estas conspiraciones que se están haciendo, cómo se está intentando como sabotear el crecimiento de la Tierra y la ascensión en conciencia de la Tierra, a muchos niveles, pues obviamente que de todas las teorías así que no sabemos y así, de pronto sí nos podemos sentir bien solos porque, les digo, muchas personas o se lo agarrarían así como que súper histéricamente y otras personas pues nos tacharían de locos, de que de dónde sacamos eso, que nos pasa, que locos y así, o sea, muchas veces porque ya hay toda como que una opinión sobre las personas que pensamos así, o sea, se ha hecho una opinión negativa, siento que se reforzó muchísimo como que en la pandemia, pero bueno, eh, y también porque hay personas que de verdad no ven estas cosas, no van a ver las conexiones, no van a investigar, creen en otras fuentes de investigación o le creen más a otras instancias que están súper programadas, o sea, que son nada más justamente para echarles mentiras y ellos se las están comprando todas, o sea, cosas así, pues. Entonces no es fácil hablar de esto como que pues con cualquier persona, solemos ser como que poquitos o solitos o estar como aislados.
Y luego ya vas encontrando gente, o sea, yo sí ya tengo amigas con las que puedo platicar sobre esto y de que sí, tú también me viste, no, no manches, o sea, y ya es como que normal y ya lo aceptamos, así como que ya, o sea, solamente hay que platicar a ver qué más, o sea, es obvio que algo nos está queriendo destruir. Em, y me río no para, o sea, no porque me dé risa que algo nos esté queriendo destruir, sino porque llega un punto donde lo agarras como con esta cotidianidad, donde obviamente hay cosas bien intensas, ¿verdad? O sea, hay unas cosas que, pues que sí están bien duras, pero luego hay muchas que están así como que bien sencillas y es como que hasta ya te ríes de ellos, de que, oye, no voy a caer, güey, o sea, ¿cómo crees? Ya te caché, o sea, ya te caché tus mañas, ya caché que hay un montón de cosas queriéndonos hacer como que este tipo de daño y ya no voy a caer en esas manipulaciones, ya no voy a caer en esas mentiras, ya no le voy a creer a las noticias, o sea, ya no le voy a creer al gobierno, ya no voy a creer, o sea, te comienzas como que a desprogramar y comienzas a agarrar también como que este discernimiento y comienzas a vivir tu vida con esta verdadera autonomía y libertad de decisión y con conocimiento sobre todo. O sea, creo que algo muy importante de esto es verdaderamente informarnos, estudiar, preguntar, observar muchísimo y esto, no caer en el miedo y no caer en la histeria. Bueno, no di exactamente de lo que se trata el conflicto cósmico, pero el conflicto, es que sí quería decir como que todo esto antes, también como que para filtrar a las personas que no estén listas como para quedarse a esta conversación, porque, pues no sé, o sea, para mí ya es como que, les digo tranqui, o sea, ya lo puedo platicar así como que más tranquilamente, siendo muy consciente que hay cosas muy densas de este asunto, o sea, sí hay cosas muy oscuras, digamos, pero, o sea, más que verlo como que por ese lado o buscarlo como por ese morbo o por, sí, o sea, o por la curiosidad, es aprender a sobre todo diferenciarlo en la vida cotidiana, en las cosas que día a día como que nos están como lanzando para, para decrecer, para que no podamos evolucionar, para que no podamos expandir nuestra conciencia, para que no podamos expandir nuestro corazón, para que nos mantengamos en la ignorancia, para que nos puedan controlar, o sea, todas estas cosas. Entonces, bueno, está claro que hay, bueno, para mí es como que obvio, es como obvio, o sea, tan solo miren a su alrededor, miren a su alrededor. Hay una guerra cósmica. A ver, espérenme. Regresando al punto que les digo. O sea, yo caí en todo lo del conflicto cósmico y siempre me resonó, o sea, siempre me llamaba la atención, o sea, como que quería saber más, pero quedaba muy sedienta de las explicaciones que me daban en ese lugar en donde estaba, ¿no? En esa iglesia. Como que se me hacían que no tenían sentido, que de verdad no nos estaban dando como que todo el cuento. Hasta que me di cuenta que justamente como que la organización en sí, no digo que todas las personas dentro de esa organización, pero la organización en sí, pues se compra todas las mentiras, o sea, hablan de un conflicto cósmico, pero no saben cuál es el conflicto cósmico, no de verdad no lo entienden y no tienen como que este colmillo de cuestionar, de discernir, de decir, a ver, no, ¿por qué? Porque obviamente dentro de las religiones en su mayoría se cultiva mucho como este pacto de silencio y esta como, siento que es como una ignorancia colectiva, que como es colectiva no se dan cuenta de que es ignorancia, como que todos están en el mismo son, les digo, no son, bueno, no todos, ¿verdad? Pero como que gran parte del cuerpo de las ovejas, vamos a decir, están en el mismo son, entonces como que se sigue cultivando eso y nada más no buscan más afuera y juran que tienen toda la verdad, pero en realidad no, o sea, no se pueden ver desde afuera, están así como que con una mirada, siento yo que muy cortita. Entonces se terminan comprando todas las mentiras. Y yo me di cuenta, o sea, cuando estaba pasando, me acuerdo que me metí una súper defraudada de muchas personas que hablaban mucho sobre la libertad y luego pues ya saben, en las religiones siempre se habla de la libertad de expresión, la libertad religiosa, lo de tener tus convicciones y no sé qué tanto. Y cuando pasó todo lo de que nos querían a todos poner una cosa experimental y que lo estaban haciendo como sin consentimiento, que lo estaban obligando o que te están metiendo un montón de presión, esta organización emitió una, como que un anuncio,
sí, o sea, emitió algo en su página y se distribuyó y todo así, de que nosotros como, bueno, yo ya no era miembro en ese entonces, pero de que los miembros por responsabilidad, por amor, por compromiso con la vida o así, una cosa así, y como buenos cristianos debían de obedecer como que a las indicaciones que se estaban dando y hacerlo y así, o sea, se subieron al tren de la coerción, se subieron al tren de quererte como que hacer o sea, que te pusieras esa cosa y no les vi esta actitud como revolucionaria, como esta actitud de justamente defender tus derechos, de defender tu verdad, ni siquiera lo vieron como parte de todo lo que está como que, porque ellos hablan mucho como de esta parte de que al final del tiempo que nos van a querer controlar con diferentes cosas, hasta decían así que te van a poner un chip o te van a poner cosas, o sea, ni siquiera por ese lado le sonó así como la banderita roja de, oye, están queriendo pasar por sobre nuestro consentimiento, por nuestros derechos humanos, ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué nos están echando tantas mentiras? O sea, justamente porque no se cultiva en estos ambientes esta actitud de cuestionamiento. O sea, de hecho es algo que yo decía hace poquito, como que el hacer preguntas no es muy bienvenido. Hay preguntas que, ay, qué bonita pregunta, ¿no? Pero tiene que estar dentro de cierto control. Si tú comienzas a hacer otro tipo de preguntas, o no te las pueden contestar, o se enojan con esas preguntas, o se incomodan muchísimo con esas preguntas, o sea, es como toda una cosa. Y esto no solamente ocurre no solamente ocurre en este como que sistema como en el que yo crecí, o sea, esto es algo que está esparcido por todos lados, o sea, en religiones, en grupos sociales, en movimientos sociales, o sea, en todo esto como que está esto como de no cuestiones, ¿no? Y que ya hemos hablado y que por eso se abrió una lista de reproducción de esto, que es como como la actitud de culto, como los cultos contemporáneos, los cultos de nuestro tiempo, cómo se comportan y cómo tienen todas estas cosas en común, ¿no? Entonces, bueno, regresando a lo del conflicto, ya como que cuando me despegué de todo eso, yo simplemente dije, a ver, no, ya no creo en esto, porque comencé a deconstruir mis creencias, ¿no? Entonces como que me alejé un tiempo de esa creencia importante, de la del conflicto cósmico, y después como volviendo a reconstruir mis creencias, volviendo como a armarlas en mi despertar espiritual, en mi camino espiritual, en las visiones que he tenido, en los viajes así que he tenido como interdimensionales literalmente. O sea, después de todas así como las cosas locas que me han pasado y que espero en algún momento poder relatar como ya más tranquilamente, o sea, como de meditaciones que he tenido, o visiones o cosas así, para mí fue claro, o sea, fue claro simplemente, claro como el agua. Más bien como que terminó de confirmarme todo lo que estamos viviendo como a nivel galáctico se está viviendo un conflicto cósmico. Por eso quiero decir esto, conflicto cósmico, o sea, el cosmos en sí mismo está en este estira y afloja de la luz y de la sombra. Es esta dualidad que tira de un lado y tira del otro y que al final se une en la singularidad, ¿no? Y en Dios, que es uno, y pues ahí no se siente este conflicto porque todo es uno, pero todo lo que esté en esa fragmentación del uno, incluyéndonos a nosotros que vivimos en un planeta de tercera dimensión y estamos como que viviendo con todas estas... bueno, creo que ahorita ya estamos cursando, ¿no? Pero es que esa parte ya no se las quiero decir yo porque no soy experta en ese tema, pero... Eh, estamos todavía más como que es más evidente el conflicto, o sea, se ve más, se nota más porque estamos más fragmentados todavía, porque estamos con un ego individual, o sea, una persona de yo soy Lizzy, tú eres Raúl, tú eres Sandra, tú eres, o sea, todos tenemos como un personaje individual, un ego individual, o sea, un más fragmentado, pues, un ego, pues, básicamente. Y existe todavía más, o sea, les digo, se manifiesta de forma como mucho más evidente este conflicto cósmico. Entonces, antes literal en este conflicto cósmico, interfieren seres de otros planetas, de otras dimensiones. O sea, ultraterrestres, extraterrestres, de todo tipo interfieren en intraterrestres inclusive, o sea, todos estos seres interfieren en este conflicto. Y sí, sí, me refiero a seres no humanos. O sea, se interfiere aquí. Si lo quieren ver de una forma más fácil, porque les da miedo como que esto,
véanlo como ángeles y demonios. O sea, existe este estira y afloja entre los ángeles y los demonios, entre la luz y la sombra. Y están atacando de todos lados. O sea, es un ataque de todos lados. Por eso quise dar primero como que este intro de que pues si tienen miedo, pues mejor no lo vean, porque yo sí viví esta etapa, o sea, la etapa en donde como que me di cuenta del conflicto y me clavé leyendo cosas bien intensas que existen y me perturbó como mucho mi alma. O sea, me perturbó y en algún momento vamos a pasar por esa incomodidad, porque como que cuando despiertas a esta verdad, te sientes como muy traicionado, te sientes como qué menso, como no me di cuenta, o también te sientes como que no lo puedo creer, o sea, te duele, te incomoda, te da miedo, pero la idea pues es no irnos en esta línea como de sentir, pensar y quedarnos allí, ¿no? Sino comenzar a agarrar poco a poco nuestro centro. Y por eso siento que toda esta información se va consumiendo como que de poco a poco. Entonces, sí, o sea, hay muchas personas interviniendo, pero antes de irnos a esa parte como que más global del asunto, más de los seres ultraterrestres y todas esas cosas, y las multidimensiones y todas esas cosas, en realidad como mi objetivo con el video es darnos cuenta que esto es algo que engloba como que al cosmos y luego anclarlo a las cosas que nos están como alterando aquí en la Tierra, como seres humanos, qué tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí, o sea, la cosa se trata de no asustarse, pero sí actuar, o sea, es por eso que lo quiero hacer. Ok, entonces, o sea, también como que lo que quiero es como despertar más al conspiranoico que hay en ustedes. Y como les digo, no este conspiranoico todo obsesivo, histérico, amarillista, escandaloso, paranoico, no a ese, porque existe como que este perfil de persona y que luego investigan cosas y dicen cosas que son verdad, pero aquí no es si lo que dices es verdad o no, sino también la energía con lo que lo transmites, o sea, si lo que vas a hacer es meter más miedo o de verdad como cultivar discernimiento, compromiso, acción, cosas así, ¿no? Entonces, bueno, literal nos podemos hacer una lista de cada cosa, o sea, si tú sales en el día, en todos lados hay como que cosas, ¿no? Aquí a lo que yo quiero, o sea, desde la comida que comemos, el agua que tomamos, lo que hay en el agua lo que hay en el agua, o sea, en el agua que tomamos literalmente. Hay un montón de hormonas en el agua, de microplásticos, lo que hay en nuestra comida, los colorantes, lo que usan para como conservadores, lo que hay en el aire, inclusive las antenas que existen en todos, o sea, hace poquito hubo, por ejemplo, en Estados Unidos una neblina que le decían the fog, pero era una neblina rara, rara, o sea, era como que no era nieve, no era neblina, los copitos estaban raros, y varias personas como que se dieron cuenta de estas cosas hasta que dijeron, es que no es una niebla normal, no es una niebla orgánica, o sea, esto es algo, alguien la hizo y muchas personas como que comenzaron a hablar de esto justamente porque en los lugares en donde estaba la niebla, muchas personas se comenzaron a enfermar, pero gacho. Y luego ya comenzaron con que ya llegó un nuevo virus, no puede ser, no sé qué. Y había un montón de personas como que hay muchas personas que se ríen de esto, que es como que, ay, hasta la niebla le vas a echar la culpa. No se trata de agarrarnos esto como que, como les digo, la niebla, la silla, el piso tiene veneno. O sea, no es agarrarnos así, sino comenzar a darnos cuenta de esas cosas y decir, a ver, o sea, poniéndonos a pensar neta, la tecnología ya ha llegado a demasiado. O sea, la tecnología que conocemos ahora es literal una parte muy pequeña de lo que de verdad es capaz de hacer las empresas tecnológicas, el gobierno, y las empresas privadas que también trabajan como con tecnología. O sea, literalmente es muy poquito, es como la punta del iceberg. Ahí tienen un montón de cosas escondidas que ya han desarrollado y que ya han hecho. Claro que podrían agarrar y hacer y crear una niebla o crear como que un producto químico que se pegue a los copos de nieve y que luego, o sea, todo esto se puede hacer, gente. O sea, ya no es como que, ay, como que
díganme así si quieren, ¿ok? No me importa, en realidad, las personas que creen que estoy loca. Es como que hasta me gusta, ¿saben? Porque es como que sí son cosas raras, no sé, o sea, pero es solo un ejemplo, o sea, todo lo que pasó también como en el 2020 también, o sea, todo lo que pasó ahí pasaron un montón de cosas súper turbias, cómo cambió el mundo desde entonces, lo que acaba de pasar con los incendios en California, o sea, tantas cosas que están sucediendo. El video se haría eterno como que si nos pusiéramos a investigar cada caso, pero lo que quiero llevar con esto es despertar a esa como conciencia que cuestiona lo que está sucediendo y que observan. O sea, de hecho, para cuestionar, el ejercicio de cuestionarse es observar, es investigar, es leer, sí, pero es observar qué es lo que está pasando. O sea, por ejemplo, estas personas que vieron lo de la niebla fue justamente porque observaron que la niebla estaba rara, luego observaron que muchas personas estaban enfermando, luego observaron que van observando y luego van investigando otras cosas y las van uniendo. Y la cosa de con esto es que todo se une, tiene como un patrón, tiene toda una energía, o sea que ya hasta sabes todo lo que está pasando como que a nivel geopolítico, o sea, la geopolítica también carga con un montón de cosas y nos dice muchísimas cosas. Entonces, es comenzar de poco a poco, o sea, yo lo que recomendaría si apenas como que están entrando a este mundo es primero comenzar con las cosas de tu propio como camino espiritual, sobre todo porque muchas personas están trabajando y estamos, ¿no? Porque es un camino continuo, o sea, es algo que sigue y sigue, en seguir en nuestro camino de sanación, de cuidar nuestro cuerpo, de mantener nuestro cuerpo como saludable, orgánico, libre de esas distorsiones para poder como recibir estos mensajes de lo alto, de la luz y que entren con la menor cantidad de distorsiones posibles. No van a llegar 100% limpios y libres de distorsiones porque ya el solo hecho de estar en un cuerpo físico y tener un ego ya va a crear una distorsión sí o sí. Pero y con distorsión me refiero a que hay verdades súper locas, o sea, súper grandes, de verdad, o sea, la luz, hay verdades muy elevadas, pues, que simplemente no van a poder como que entrar en nuestra cabeza y poderlas ver, o sea, al punto que mucha de la energía que vemos en los sueños, o sea, en los sueños o cosas así, nuestro cerebro lo tiene que volver imágenes, lo tiene que volver palabras, le tiene que poner una historia o un relato, porque el solamente como que tomar esa información así, como que pelona, vamos a decir, no estamos todavía listos para esas cosas, todavía no podemos vivir de la luz y como el prana, respirar pura luz y de eso vivir, o sea, todavía necesitamos comida para mantener nuestro cuerpo físico, necesitamos movimiento, necesitamos higiene, o sea, necesitamos muchas cosas todavía porque este es lo que somos, o sea, ahorita somos humanos, entonces hay que jugar con estas reglas ahorita, por el momento. Una de las cosas que quería decirles es eso, como que comenzar por nuestro cuerpo, por todo lo de nuestro cuerpo, desde los productos que utilizamos, la comida que comemos, el origen de la comida que comemos, todas estas nuevas modas y como que corrientes de alimentación que son súper extremistas y que como que nos desbalancean un montón. Todas las cosas que alteran las hormonas, o sea, los disruptores hormonales, que están en los aromatizantes que conectas, en los perfumes que usas, en las locioncitas de Bath Body Works y las cremitas con brillitos, todas esas cosas y que huelen un montón y se te quedan todo el día y qué padre, pues en realidad son bien disruptoras, o sea, son disruptores hormonales, desde dormir con ¿cómo se llama? El Wi-Fi adentro de tu cuarto, dormir con el celular adentro de tu cuarto, traer pegado todo el tiempo como que en partes vitales el celular. Y todas estas cosas se han visto que son ciertas, o sea, incluso el iPhone, por ejemplo, tiene como una medida de que si está muy cerca de tu piel ya te causa radiación. Entonces, tiene una correlación con el aumento de cáncer de testículo, por ejemplo, porque los hombres se ponen el celular como muy cerca del perine y de la pelvis, ¿no? Que es el área donde están también los genitales. Entonces, imagínense, o sea, de todo hay de dónde sacarle. La cosa es investigar y comenzar a personalizar el plan, ¿verdad? En lo que uno necesita, lo que uno ha visto que no ha hecho, o cosas así, ¿no?
y también de lo que te programan los programas de la televisión, como Netflix y todas estas como que Hollywood, todos están en la agenda, o sea, todos tienen una agenda, todos tienen un mismo discurso y es como que, ay, ahí está el mismo discurso de siempre y luego además súper forzado y súper obvio, como no se dan cuenta, o sea, lo que nos quieren hacer creer, o sea, un montón de cosas así que podemos observar y darnos cuenta. También muchas herramientas de control mental, cómo usan a las celebridades también como para seguir predicando este mismo discurso de siempre y como que empujar la agenda que tienen. Y es una agenda que no es solo del gobierno, o sea, muchos dicen de que es que es el gobierno, es que en realidad son muchas fuerzas como que unidas, o sea, sí, el gobierno, pero luego el gobierno con otra cosa, o sea, han dicho muchos presidentes que no tienen acceso, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, que no tienen acceso a ciertos programas del gobierno, porque dicen es que el presidente solo va a estar 6 años o 3 años y luego ya se va a ir, o sea, hay muchos programas secretos a los que no pueden acceder, programas de control mental, o sea, ya se sabe que el gobierno investiga, o sea, que el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, y muchos otros gobiernos, todo lo de Meca Ultra y así, y los gobiernos rusos, el gobierno chino, o sea, todas estas grandes potencias saben que la guerra es de conciencias, entonces también usan mucho como, les interesa mucho todo lo del poder psíquico, todo lo de la clarividencia, todos estos güeyes ya saben de los astros, o sea, utilizan mucho fechas astrológicas en donde los planetas están acomodados de cierta forma, o los solsticios, o sea, todas estas fechas ellos las toman en cuenta y luego por eso a mí me llaman la atención las personas que no creen en esto, porque es como que, y luego ellos mismos como que se hacen los que no creen cuando en realidad utilizan todas estas cosas porque, porque claro que son importantes, porque claro que influyen, claro que la energía cambia, claro que los astros nos afectan, o sea, y ellos lo toman en cuenta, todas estas cosas la toman en cuenta, o sea, creen en muchas de las cosas que, o sea, no, es que a partir de aquí, neta, que hay tanto que decir, así de que machín, que colaboran con otras razas, o sea, que no son humanas, claro que sí, o sea, siento que hay tantas cosas que ya es como que tan obvio para mí, como que claro, ahí está y yo lo conecto, pero pues entiendo que hay muchas personas que no lo conectan. Entonces, este discurso que yo les estoy diciendo ahorita no es un discurso que yo llegue a decirles a cualquier persona, de que, oye, ¿sabías que esto y que el otro? Porque les digo, muchos me van a ver como loca, muchos se asustan, muchos solamente como que se ríen, muchos se les hace como bien ridículo y claro, siempre va a haber el grupo de personas que somos pocos pero suficientes, ¿verdad? Que van a verlo también y que también tienen así sus propias investigaciones y luego te sacan así como que también lo que ellos han visto y así como que te alimentas, ¿no? Entonces, estamos en un conflicto, o sea, estamos en una guerra cósmica y literal se puede ver en todos lados y está súper triste porque literal se está manifestando como una guerra real, o sea, hay guerras reales sucediendo, hay vidas humanas perdiéndose, literal, o sea, hay tanto pasando en el mundo. Y aquí la idea es, como les digo y vuelvo y repito y no me voy a cansar de decirlo, no agarrarnos estas verdades con el bando del miedo y de la histeria, sino tomarlas con este temple, con esta fortaleza de espíritu y comenzar a actuar en favor de la luz. Eso es como que con lo que quiero cerrar. Nosotros formar parte del ejército de la luz, formar parte de la conciencia, formar parte de todo este equipo de personas que se están poniendo al servicio para traer cosas bonitas para la tierra. Y no solamente desde ámbitos espirituales como yoga, reiki, todas estas cosas, sino desde lo que tú estés haciendo. O sea, si eres un abogado, un ingeniero, un vendedor de lotes, o sea, lo que sea, poner luz en el mundo, simplemente así, poner luz en el mundo, poner conciencia en el mundo y aprender a decir que no a estas cosas. O sea, sí, simplemente, o sea, el darnos cuenta de lo que están queriendo hacer y comenzar a tomar otro camino diferente. Cada vez somos más, créanme, ya no somos tan poquitos. Yo antes creía de verdad, me sentí muy sola mucho tiempo, pero después ya fui encontrando como que al grupo de personas que también lo ven. Y me doy cuenta que somos muchos, o sea, somos muchos más de los que creí. Somos personas estudiadas, no somos personas nada más ahí locas,
metidas en nuestro cuento, somos personas que hemos estudiado y también que tenemos como, sí, o sea, que yo siento que vivimos una vida bien, o sea, no es como que vivamos en un búnker acá todos, o sea, es como que vivimos la vida normal, pero nos enteramos de todas estas cosas y simplemente actuamos en consecuencia y comenzamos a cambiar estas cosas, a cambiar el origen de nuestra comida, a cambiar el origen de nuestra agua, que ya ni siquiera nutre nada el agua, o sea, que ya está como que toda literalmente estéril, o sea, es agua estéril, ya no es agua viva. Que literalmente todas las cosas que nos quieren decir para apartarnos del sol, que es una fuente de energía vital, y con vital no solo me refiero que mantiene nuestro cuerpo físico vivo, sino que mantiene a nuestro espíritu vivo. O sea, todas estas cosas que nos están como que haciendo creer y que nos están cada vez alejando más y más y más y más de la fuente, que nos están alejando más y más de lo natural, que nos están alejando más de la fuente, es como regresar a la fuente, regresar a lo natural, regresar a, regresar a Dios, al final de cuentas, ¿no? Regresar a esta esencia divina cada vez más y más. Y actuar, y sí, actuar en consecuencia, al final de cuentas. Entonces aquí también lo quería abrir con este capítulo ya porque pues voy a proponer así como que varias cosas. Ya después quiero así como proponer varias cosas que tenemos que ya comenzar a hacer diferentes. Con todo esto que acabo de decir, desde el agua, desde lo de la luz solar, todo lo de los disruptores hormonales, lo de ya después lo del control mental y otras cosas así. Incluso quiero hablar sobre o sea, hay tanto de qué hablar en realidad. Y al final luego a veces uno quiere hablar de estos temas como que a veces a algunas personas se les hacen incómodos o así. Pero es que es importante hablarlos, o sea, es importante hablarlos para exponer a estas personas y para exponer esta energía que está como queriendo truncar nuestra evolución como raza humana, como planeta, como colectivo y como luz en general en el cosmos, ¿no? Pero no van a poder porque la luz gana, siempre gana. Ya ganó, la luz ya ganó. Entonces solamente hay que seguir con nuestro camino y decidir en qué equipo queremos estar. Y decidir ese equipo comienza desde nuestros hábitos diarios, desde las cosas más cotidianas, desde el agua que vas a tomar, la comida que vas a comer, si le quieres sonreír a alguien o no, con qué quieres alimentar tus pensamientos, con qué películas vas a consumir, qué libros vas a leer, qué música vas a escuchar, si le quieres seguir comprando la música a todas estas pseudo músicos que dicen que hacen música pero que solamente como que alimentan los deseos y los impulsos más bajos, o sea, es eso, pues, es ese tipo de cosas a las que me refiero. Y es holístico, es de todo, de la mente, del alma, del corazón, de nuestro cuerpo físico y espiritualmente. Y si de pronto caes y no te diste cuenta de que te querían timar, pues ni modo, te levantas. Esos timos son justamente los que nos hacen crear conciencia y discernimiento para en próximas veces ir cachando en dónde están como que también queriendo volvernos a timar y engañar y así. Y es poco a poco, es un proceso que cada quien lleva a su ritmo, respetar ese ritmo que cada quien llega, no querer sangolotear y despertar a fuerzas a otras personas y causarles luego miedo o luego al final como que, o sea, ira o enojo o que te vean bien ridículo y hasta se alejen más, o sea, es todo un camino y, y es individual. Nadie lo puede hacer por ti y tú no lo puedes hacer por nadie. Entonces, bueno, este es el video de hoy. Ya me voy porque ya se me acabó la luz. Y creo que ya dije todo lo que tenía que decir. Entonces, bueno, me despido. Nos vemos en un siguiente video. Que tengan una muy bonita, bueno, acá es noche, pero día o noche o tiempo, vida. Adiós.